Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al maná de hoy con el pastor José María Dutari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Nuestro maestro Yeshua dijo: no se muevan hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Israel, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yahweh había dicho por medio de su profeta Zacarías que no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Yeshua dijo que era necesario ser revestidos del Espíritu para recibir el poder de ser testigos de Él. Poder para vivir una vida en santidad. Pero también dice por medio del Shaliach Shaul, del apóstol Pablo, que anhelemos ardientemente los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué dijo esto? Porque era necesario que usted y yo lleváramos este mensaje con el mismo poder con que lo predicó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Esteban, Felipe. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo pudieron hacer eso? Solamente llenos del Espíritu de santidad. Y cuando Yahshua le dio esta orden a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto, dice la Escritura que ellos perseveraban unánimes en oración. Ese día, el día de Shavuot, el día de Pentecostés, entró como un viento recio a la casa y lenguas de fuego se postraron sobre cada uno de ellos. Estaban recibiendo la promesa: bendito sea el Todopoderoso. Es necesario que tú y yo nos llenemos del Espíritu y que anhelemos ardientemente los dones para predicar como lo hizo nuestro Maestro y como lo hicieron sus primeros discípulos. Ahí estaban ellos orando el día de Shavuot, tal vez diciendo: poséeme, Espíritu Santo, ven saturar todo mi ser. Poséeme, Espíritu Santo, si mi Rey, ven saturar todo mi ser. Mi espíritu, alma y cuerpo hoy rindo a tu querer. Cambia este vaso frágil, que haga tu voluntad. Llena lo que rebose de tu amor, gozo y paz. Enséñame, Espíritu Santo, qué dirección debo tomar. Ellos eran totalmente dirigidos por el Espíritu de santidad. Y así tiene que ser hoy en día, que su Espíritu de santidad, su Espíritu Santo nos dirija a todo lo que vamos a hacer. Aleluya. Enséñame, Espíritu Santo, qué decisión debo tomar, qué decisión debo tomar. Sé que la tentación es grande de buscar mi bienestar. Dirígeme en tu gracia a toda la verdad, que pueda ver a Yahshua y andar en santidad. Ven y asombra, Espíritu Santo, que tu poder sea sobre mí. Dígale: ven y asombra, Espíritu Santo, oh si vive, que tu poder sea sobre mí. ¿Qué le dijo el ángel a Miriam? Él
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. El Espíritu de Yahweh haga sombra sobre ti, haga sombra sobre mí, haga sombra sobre su pueblo. Sí, poséeme, Espíritu Santo, satura todo mi ser, satura todo mi ser. Enséñame, Espíritu Santo, qué dirección debo tomar, qué dirección debo tomar. Ven y asombra, Espíritu Santo, que tu poder sea sobre mí. El poder del Altísimo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Aleluya. Y así concibió Miriam a Yeshua en su vientre. Deja que el Espíritu Santo haga sombra sobre ti, para que Yahshua el Mesías sea formado dentro de ti y puedas decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Yahshua en mí. Oh sí, ven y asombra, Espíritu Santo, que tu poder sea sobre mí. Ven y asombra, Espíritu Santo, que tu poder sea sobre mí. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abba Kadosh, Yahweh de los ejércitos. Él es el Elohim de Abraham, Él es el Elohim de Isaac, Él es el Elohim de Jacob. Pero también enseña la Escritura en Apocalipsis 3:12 y también en el libro de Juan, Yahshua lo llama su Elohim y su Padre. Así que Él es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, pero también es el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Y es Elohim y Padre nuestro. Aleluya, porque la palabra dice que a los suyos vino Yahshua, los suyos no le recibieron, los de su propio oficio, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le han recibido, a todos los que le recibirán, a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que hemos creído en su nombre, a todos los que creerán en su nombre, Él les ha dado potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Y si hijos de Yahweh, también herederos de Yahweh y coherederos con nuestro Adón Yahshua, nuestro Mesías. Aleluya. Quiero pedirle a mi Padre Celestial en esta mañana que todas aquellas personas que nos escuchan, que escuchan la palabra de Yahweh por medio de este maná, sean bendecidos. Aleluya. Que todas estas personas tomen esta palabra para ponerla en práctica, para que pueda yo pedirte lo que te pidió Padre Yahshua cuando oró por los discípulos, que le dijo: Padre, yo te pido que tú los guardes en tu nombre para que no se pierda ninguno de ellos. Así te pido, Abba Kadosh Yahweh, que guardes en tu nombre, Yahweh de los ejércitos, a cada una de las personas que nos escucha y que pone esta palabra por obra, para que no se pierda ninguno de ellos, ni tampoco ninguno de sus familiares. Así oró Yahshua en Juan capítulo 17, cuando dijo: Padre, yo te alabo y te bendigo por todos aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre a los que tú me has entregado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abba Kadosh, Yahweh de los ejércitos. El maestro dijo: y donde prediquen este mensaje, digan: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse. Hoy es martes 31 de enero del año 2023. Es el tercer día de la semana. También podemos decir que es el tercer día del Shabbat.
En el calendario de la Torá, hoy es el día 8 del 11º mes del año 5993, y eso hasta la puesta del sol. Cuando se pone el sol, esta tarde, cuando se oculta el sol y entra la noche, entramos en el día 9. Y eso es lo que Yahweh ha enseñado en su palabra, y no podemos cambiar lo que Él ha establecido. Sabemos que estamos regidos por muchos otros calendarios en el mundo entero, pero por eso ponemos aquí el calendario que todos conocen y el calendario de Yahweh, el calendario del todopoderoso Yahweh Sebaot, o Yahweh de los ejércitos. Y queremos aprovechar para invitarte esta noche a las 7 de la noche, hora de Panamá, en nuestra página de Facebook, Reuniones de Ir y Hacer Discípulos, donde seguiremos con el seminario de fe, con el interesante tema Es pues la fe, donde el Padre nos ha bendecido grandemente y nos va a seguir bendiciendo con su palabra. Así que están todos invitados esta noche en la página de Facebook, Reuniones de Ir y Hacer Discípulos. Ahí estaremos con mucho gusto para compartir y para recibir a todos los que quieran entrar a escuchar la palabra del Todopoderoso. Las 3 espigas de trigo que usted ve allí es porque estamos persuadidos, convencidos de que estamos en un tiempo de siega, en un tiempo de cosecha. Yahshua dijo: la mies está madura, los obreros son pocos. Ruéguenle al dueño de la mies que sea él el que envíe obreros a la mies. ¿Por qué lo dice así? Yahshua dice: así como yo he sido enviado, así los envío a ustedes. O sea, usted y yo debiéramos producir los mismos frutos que produjo Yahshua cuando predicó. Hermano, ¿usted cómo va a decir eso? Pues mira la vida de Pedro, mira la vida de Pablo, de Felipe, de Esteban. Ellos predicaban y parecía que fuera el mismo Mesías. Los ciegos veían, los paralíticos se levantaban, los muertos resucitaban, predicando el reino de Yahweh y su justicia. Así que a nuestro Padre sea la gloria y la honra por todas las personas que están haciendo un alto en su camino, están preguntando por la senda antigua y están caminando en ella. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Le damos la bienvenida al maná de hoy. Seguimos en la serie que el Espíritu de Santidad nos ha puesto, conociendo al apóstol Pablo. Muy importante conocer a cada personaje para poder entender sus cartas y el espíritu de esta persona. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Muy importante, porque es de los escritos de Pablo que muchas personas han sacado textos fuera de sus contextos para crear pretextos de vivir una vida en libertinaje y una vida donde no hay un genuino arrepentimiento y donde la gente puede hacer lo que le da la gana. Y eso nunca lo predicó el apóstol Pablo. Vamos a entrar hoy en el tema, en la parte 20 de Conociendo al apóstol Pablo, en un tema muy interesante que ha sido muy controversial, pero en el cual el Espíritu de Santidad nos permitirá hoy entender lo que realmente dice la Escritura con respecto a ese tema. No lo que diga uno u otro maestro, no, la Escritura. Y eso es lo más importante. El tema de hoy es: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Yahweh. Vamos a ver lo que la Escritura nos dice de este tema. Bendito sea nuestro Padre Celestial. En 2 de Pedro 3, como anunciamos desde el principio de esta serie, vamos a estar usando estos 3 versos para introducir cada maná. 2 de Pedro 3:15 al 17 dice: consideren que la paciencia de nuestro Maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul, Pablo, les ha escrito según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Esto es muy importante entenderlo. Hay personas que son indoctas, hay personas que son inconstantes. ¿Y qué hacen? Tuercen las escrituras, no solo las del apóstol Pablo, sino todas las escrituras, para su propia destrucción y para destrucción de aquellos que están siendo enseñados por ellos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Dice el verso 17: así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. No vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Esto está claro. Los inconstantes
Y los indoctos, ¿quiénes son? Los que desechan los mandamientos, los que dicen ya no hay que guardar mandamientos, los que no se acuerdan que en Mateo 5:17 el maestro dijo: yo no he venido a derogar la ley ni los profetas, sino a darle su verdadero significado. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y nuestro Padre nos habló en el maná anterior sobre el amor, la importancia del amor. Es necesario que usted y yo andemos en el amor. Pero empieza diciendo la palabra hoy en 1 Corintios capítulo 14, estamos usando la Biblia Kadosh, dice, verso 1, persigan el amor. Sin embargo, bendito sea Yahweh, permanezcan anhelando, procurando los dones del Ruach, los dones del Espíritu, y especialmente busquen tener la capacidad para profetizar. En el capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo está hablando de lo que edifica a las personas, a usted como persona, y lo que edifica a la asamblea, y que hay que procurar pedir o anhelar los dones del Espíritu para edificar la asamblea. Hermano mío, aquí la palabra anhelar, la palabra procurar, viene de la palabra celó, del Strong 2206, que quiere decir o significa ser celoso de algo, arder en deseos, desear intensamente. Esto es lo que Pablo estaba diciendo cuando dice anhelen los dones del Espíritu. Está diciendo, sean celosos con los dones del Espíritu, ardan en deseos de tener los dones del Espíritu, deseen intensamente tener los dones del Espíritu. ¿Por qué el apóstol estaba diciendo esto? Hermano, usted y yo debemos anhelar ser como la Keilah primitiva, la eclesía primitiva. El poder de Yahweh se manifestaba en ellos, la santidad se manifestaba en esos primeros creyentes. Y ellos eran llenos del Espíritu y todos anhelaban y procuraban los dones para predicar igual que predicó Yeshua. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua predicó y se veía que los demonios salían, que los enfermos eran curados, los mismos judíos decían, él predica como quien tiene autoridad. Pablo predicó de la misma manera, Pedro predicó de la misma manera, Felipe, Esteban también lo hacían de la misma manera. El poder de Yahweh se manifestaba, los enfermos eran sanados, la gente vivía en santidad. Entonces ellos anhelaban. Y si Pablo dice esto en esta carta, no es solo para que usted y yo ahora en el año 2022 anhelemos esto, sino que lo escribió para que todos aquellos que se iban convirtiendo desde ese entonces hasta ahora, anhelemos celosamente los dones del Espíritu Santo. Muy importante, procurar, ser celoso, arder en deseo, desear intensamente. Yo no sé usted, pero yo anhelo intensamente que Yahweh muestre su santidad en nosotros, que vivamos una vida de santidad, pero que cuando prediquemos la palabra, el poder de Yahweh y su presencia se manifieste y los milagros se den. Yo lo anhelo ardientemente. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Y usted también debe anhelarlo ardientemente. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Ahora Pablo empieza a decir algo aquí importante que usted y yo tenemos que entender. Y es el tema de este día. Dice en el verso 2 de 1 Corintios 14. Porque el que habla en lenguas no habla a la gente, sino a Yahweh. Y nadie le entiende, porque está pronunciando misterios en el poder del Ruach, en el poder del Espíritu. Mucha atención a esta palabra. Equivocadamente mucha gente ha interpretado y ha dicho que aquí se habla de idiomas, y eso es totalmente falso. Yo se lo voy a probar con las Escrituras. Y hay personas que lo toman como un hecho porque el maestro tal lo dice así, pues el maestro tal está equivocado. Por eso es que yo le doy gracias a mi Padre Celestial. Aleluya. Que cuando Él trató conmigo en esos 8 meses de encierro, me dijo 2 cosas a mi corazón. La primera fue esta: quita tu mirada de toda experiencia religiosa y pon tu mirada en mi palabra. ¡Wow! Toda experiencia religiosa pasada, presente o futuro, y pon tu mirada en mi palabra. ¡Wow! Y la segunda cosa que me puso en mi corazón fue esta: una mala práctica no anula una verdad. Y le doy gracias a Yahweh de los ejércitos, porque Él puso esos 2 pilares, esos 2 fundamentos en mi vida. Y nosotros predicamos todo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. No nos podemos desviar por la experiencia de uno o por la experiencia de otro.
Y la gente dice que Pablo aquí habla de idiomas. Eso no es así. Es totalmente falso. Y ahora usted y yo lo vamos a entender. Primero que todo, dice, porque el que habla en lenguas no le habla a la gente. Ahí está lo primero. O sea, no es ningún idioma que la gente va a entender. Escucha esto, hermano. Y nadie entiende. Está pronunciando misterios en el poder del Ruach o del Espíritu. Yo les recomiendo, si usted quiere profundizar un poquito más en este tema, el hermano Jim Staley sacó 2 temas muy importantes sobre este don del Espíritu de Santidad. Muy importante, con sustento escritural, y también tuvo la misma experiencia que yo tuve. En una ocasión, estábamos en una reunión y cuando terminamos la reunión, el Espíritu de Santidad me da un mensaje en lengua y yo empiezo a hablar el mensaje que él me dio y no tuve la interpretación y yo no entendí por qué, pero lo hice. En la tarde me llamó una hermana que estaba casada con un señor que ya murió, apellido Melamed. Ellos son de descendencia judía, los Melamed. Este señor le dijo a la esposa, y ella me llamó para decirme eso en la tarde, porque él llegó a buscar a su esposa. Él no entró a la reunión, sino que llegó solo a buscar a la esposa y a los hijos. Y le preguntó a la hermana dónde este señor aprendió a hablar en hebreo. Y yo le dije a la hermana, yo no sé hablar de hebreo, no tengo ni idea de hablar en hebreo. Hermanos, esto fue lo que pasó. Ese hombre en ese día recibió una palabra de parte de Yahweh en hebreo y yo no sé hablar hebreo. La misma experiencia la tuvo el hermano Jim Staley. Lo mismo pasó el día de la fiesta de Shavuot. Hermano mío, ellos, los apóstoles o los que estaban en ese aposento, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, que empezaron a hablar en lenguas, no estaban hablando idiomas, sino en lenguas, pero por el poder del Espíritu de Santidad, cada uno de los que estaban en esa fiesta, de los que los oían en su idioma lo que el Espíritu de Santidad quería decirle a ellos. Aleluya. Esto es palabra de Yahweh. Hermano, esto es revelación. Muy fácil, no, que eso eran idiomas. Pero es que si dices que eran idiomas, te estás contradiciendo totalmente con toda la Escritura. Ahora te estoy hablando de una experiencia propia, la experiencia del hermano Jim Staley, de cantidad de personas. En una ocasión había una persona que iba en un avión y empezó a orar en otras lenguas y al lado de él tenía una persona árabe. Y cuando él terminó, que abrió los ojos, el árabe estaba llorando. El padre le había dado un mensaje directo a su vida. Pero no fue que el hermano habló en el idioma árabe, no. El Espíritu de Santidad hizo entender a la persona que estaba al lado. Esta es la verdadera explicación, porque aquí dice, el que habla en lenguas no habla a la gente, sino que habla a Yahweh. Y nadie entiende, porque está pronunciando misterios en el poder del Ruach y del Espíritu. Hermano, ¿y usted tiene más sustento para eso? Pues claro que sí. Dígame una cosa, cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, que mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó y los que estaban allí hablaban en lenguas y profetizaban. Y ahí no había que hablar en el idioma de alguien, porque todos eran del mismo lugar. No había que hablar en un idioma extranjero para que ellos entendieran. No, hablaron en lengua y profetizaron. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Bendito y alabado sea Yahweh, que su Espíritu nos dirige a toda verdad. Hoy en día se está dando algo que es un error terrible. Terrible. Si hablamos de milagros, dice, no, eso es Roma. Si hablamos de los dones del Espíritu, eso es Roma. No, eso no es Roma, eso es Escritura. Y eso es el anhelo, el deseo de predicar como lo hizo nuestro Maestro Yahshua. Y para eso nos equipó con los dones del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, anhelen fervientemente, ardientemente quieran los dones espirituales. Y hoy usted va a entender esto perfectamente, porque el Espíritu de Santidad está fluyendo en esta hora. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Sigue diciendo en el verso 3 de 1 Corintios 14, pero alguno que profetiza habla a la gente, edificando y alentando y consolando. Una persona que habla en lenguas, atención, se edifica a sí misma,
Pero una persona que profetiza edifica la asamblea. Claramente Pablo está hablando aquí de lo que es más conveniente al momento de que nos reunimos como asamblea de Yahweh. Hay una edificación para la asamblea y hay una edificación personal. Cuando el don de lengua se utiliza en la asamblea y no hay interpretación, no debe ser. Mejor cállese y hable para usted mismo. Así dice la Escritura. Y usted lo va a ver ahorita. Qué bendición entender la palabra. Aleluya. Dice, una persona que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero una persona que profetiza edifica la asamblea. Entonces, para su edificación personal es bueno, es importante tener el don de lenguas. Y hablar en lenguas y orar en lenguas es muy bueno. Muchas veces solamente orando en lenguas viene la palabra rema del Padre para poder compartir un maná o para poder predicar esto, porque es que esto no es con fuerza humana. Esto no es con que yo necesito 3 años y medio de educación en una chivá, yeshivá o con fulano, sutano y mengano. No, esto no es así. Esto es por el ruach, esto es por el poder del Espíritu. Bendito sea Yahweh y bendita su palabra. Así que dice aquí claramente que el don de lenguas te edifica, hermano. La palabra dice claramente en el libro de Judas. Judas es el libro que está exactamente antes de Gilgalut Apocalipsis. Tiene solo un capítulo, pero es palabra del Todopoderoso y ahí hay palabras poderosas, hermano. Y en Judas capítulo 1 y verso 20 dice, porque ustedes, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu de santidad, orar en lenguas, en el don que nos da el Espíritu Santo, edifica al pueblo de Yahweh. Nos edifica nuestra fe. Esto está poderoso, hermano. Aleluya. Esto está claro. Dice Pablo, pero alguno que profetiza habla a la gente edificando, alentando y consolando. Una persona que habla en lengua se edifica a sí misma, pero una persona que profetiza edifica a la asamblea. O sea, tenemos que buscar, que ahora lo vas a ver más adelante, que si usted tiene el don de lengua y está en una asamblea, si usted tiene la interpretación, hable, si no, hable para usted mismo, que no lo escuchen las demás personas. Este orden es el que no se ha dado. Y muchas personas abusan de los dones, como abusan de otras escrituras, como el diezmo y todo esto. Y algunas personas en la restauración piensan que es que todo eso es Roma y que todo eso se acabó. No, están usando mal lo que está escrito. Y yo alabo a mi Padre, le doy gloria y honra, porque me ha permitido edificar mi fe sobre la Escritura, sobre la palabra, sin mirar las experiencias religiosas presentes, pasadas o futuras. Yo miro la palabra y usted debe mirar la palabra en cuanto a cualquier tema, para que sea así el Espíritu Santo dirigiéndonos a toda verdad, porque es que la espada del Ruach, del Espíritu, es la palabra. Qué claro está esto, gracias, Padre mío. Entonces dice que la persona que habla en lengua se edifica a sí misma, pero una persona que profetiza edifica a la asamblea. Dice Pablo en el verso 5, quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticen. Oiga esto, porque la persona que profetiza es mayor que la que habla en lenguas, hablando en cuanto a la edificación de la asamblea, porque sigue diciendo, a menos que alguien interprete para que la asamblea sea edificada. Fíjese usted cómo se ha torcido todo y cómo la gente han desviado lo que realmente el apóstol Pablo quiere decir aquí. Y algunos se burlan, hermano. Y se burlan y dicen racataca, tacataca, tacataca, raya la papaya, paya, 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 y se burlan. Tal vez se estén burlando de las personas que lo usan desordenadamente y no en el espíritu. Pero mejor es no burlarse de nada de esas cosas. Bendito sea Yahweh. Sigue diciendo, quisiera que hablaran todos en lengua, pero más que profeticen. La persona que profetiza es mayor que la que habla en lengua, a menos que alguien interprete al que habla en lengua, porque así la asamblea es edificada. Más claro no puede estar.
Dice Pablo, hermanos, supongan que voy ahora a ustedes hablando en lengua. ¿Cómo puedo ser de beneficio para ustedes? A menos que les lleve alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Por medio de interpretar lo que está diciendo en lengua. Dice, hasta con los instrumentos musicales inanimados, como una flauta o un arpa, ¿cómo reconocerá alguien la melodía si una nota no puede ser distinguida de otra? Y si el chofar da un sonido confuso, ¿quién se preparará para la guerra? Es igual con ustedes. ¿Cómo sabrán lo que se está diciendo a menos que usen la lengua para producir palabras que se entiendan? Si no hacen esto, ustedes estarían hablando al aire. Qué tremendo, hermano. Sigue diciendo en el verso 10. Sin duda, en el mundo hay todo tipo de sonidos y ninguno es totalmente sin sentido. Pero si no sé lo que el sonido de una persona significa, seré extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí. Pablo está hablando de que hablemos en lenguas para edificarnos a nosotros mismos. Pero en cuanto a estar en una asamblea, en una reunión, si no tenemos la interpretación, mejor hablemos para nosotros mismos, pero no lo digamos en voz alta a la asamblea. Usted me ha escuchado que hay momentos en que estamos predicando y ministrando y yo empiezo a recibir un mensaje. Hablo en lenguas en voz baja. Inmediatamente doy la interpretación. Si no hay interpretación, no hablo. No hablo. La vez pasada vino una palabra de una persona que iba a ser sanada específicamente de algo, palabra de ciencia. Y aún así yo hablo en voz baja para que personas no se asusten o no digan, mira, esto es Roma. Esto es palabra de Yahweh. Porque la palabra que hablé resultó en una hermana que fue sanada, así como lo dijo el Espíritu Santo, como lo dijo el Maestro. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Sigue diciendo, asimismo, dice Pablo en el verso 12, con ustedes, puesto que ustedes anhelan ardientemente los dones del Espíritu de Santidad, busquen especialmente lo que edifique a la asamblea. O sea, edifíquense ustedes como personas, pero también busquen algún don que edifique a la asamblea. Verso 13, por lo cual alguien que habla en lenguas, escuche esto, debe orar para poder interpretarla. Bendito sea Yahweh. Yo le he orado a mi Padre también porque me ha dado dones del Espíritu, porque los anhelo ardientemente. Y oro también poder interpretar las lenguas, y muchas veces estoy orando en el Espíritu en mis oraciones, edificándome a mí mismo, y viene la palabra en un idioma entendible. Oiga esto, hermano. El que habla en lenguas debe orar para poder interpretarla. Esto está lejos de que sea un idioma, como muchos han querido enseñar, que lo que Pablo habla aquí es de idiomas. No está hablando de idiomas, está hablando de lenguas. Y en otra ocasión dice Pablo, si yo tuviera lenguas humanas y angélicas, ahí está. Creo que es el verso 1 del capítulo 13. Si yo tengo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Ahora, el problema ¿dónde está? Que las personas no saben buscar el equilibrio, y orando en esa intimidad con Yahweh, yo recibí el equilibrio de Yahweh. ¿Cuál es? Lo que dice Yahshua. Es necesario que hagan esto sin dejar de hacer aquello. Ahí está el equilibrio del Padre. Yo puedo hacer lo que dice la Escritura, viviendo en santidad y sujetado a lo que dice la Escritura. Yo no sé usted, pero yo no quiero predicar religión. Eso no es restauración. La gente predicando religión, mensajes fríos, sin poder, sin demostración del Espíritu. No quiero eso. Yo quiero lo que la palabra dice, que nosotros tenemos que anhelar para predicar como predicó el Mashiach. Bendito sea Yahweh. Dice Pablo en el 14, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Nuevamente lo dice. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí se descarta totalmente lo de idioma. Ok, yo por el espíritu estoy hablando en francés. Je ne parle pas français. Le noir, que es la noche. Je ne parle pas français, que yo no hablo francés. Pero ¿cómo yo voy a pronunciar eso y no lo entiendo con mi cabeza? No son idiomas. Está hablando de lenguas espirituales, de lenguas angelicales. Bendito sea el nombre de nuestro Rey.
Y yo le estoy dando capítulo y verso y dirección del Espíritu en este tema para que usted crea al Padre y no a los hombres. Bendito sea Yahweh. Gracias, Padre, porque esto está demasiado claro. Aleluya. Cualquiera que ore en lenguas debe orar para poder interpretarla, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí no se refiere en lo absoluto a un idioma humano, sino a un idioma celestial, a un idioma que el Padre nos da para que nos edifiquemos. Y si usted no lo tiene, pues la palabra dice, ¿acaso todos oran en lenguas? No. ¿Acaso todos tienen don de sanidad? No. Pero ¿qué dice empezando esta prédica de hoy? Dice, anhelen los mejores dones. O sea, tú lo puedes pedir, lo puedes anhelar. Yo los anhelo todos para predicar como lo hizo mi maestro. Gracias, mi rey. Aleluya. Dice, ¿qué pues acerca de esto? Oraré con mi espíritu, con mi ruaj, pero también con mi mente. Cantaré con mi ruaj, pero también con mi mente. Mira qué cosa más hermosa. Dice el verso 16, de otra forma, si tú estás dando gracia con tu ruaj, con tu espíritu, ¿cómo dirá amén alguien que no ha recibido mucha instrucción o nadie le ha dicho qué significa lo que tú estás diciendo? Cuando has terminado de dar gracias, si no sabes lo que tú estás diciendo. Escuche lo que dice el verso 17. Porque sin duda tú estás dando gracias muy bien. Oye, si una persona va a orar por sus alimentos y empieza a darle gracias al Padre en lenguas, lo estás haciendo bien. Pero la persona que está contigo no es edificada porque no sabe lo que tú estás diciendo. Gracias, Espíritu de Santidad. Dice Pablo, escuche esto que dice Pablo, después de haber dicho todo esto, verso 18, dice Pablo, le doy gracias a Yahweh, que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo no estaba diciendo, ay, le doy gracias a Yahweh, que yo hablo más idiomas, francés, griego, español, inglés, chino, paquistán. No. Pablo está hablando de las lenguas espirituales. Dice, le doy gracias a Yahweh, que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en una reunión, en la asamblea, prefiero decir 5 palabras con mi entendimiento para poder edificar a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Aquí está muy claro que Pablo está haciendo la división, la diferenciación de lo que es edificarse a uno mismo y edificar a la asamblea. Si yo recibo un mensaje en lengua que tiene interpretación, hablo, que me escuche la asamblea, porque le voy a dar el significado. Pero si no tiene interpretación, habla para ti mismo, dice Pablo. Vamos a seguir leyendo lo que dice esta palabra. Gracias, mi rey. No sean niños en el modo de pensar. En la maldad sean como infantes, pero en el modo de pensar sean gente madura. Algo se estaba dando en la iglesia de Corintios y era el abuso con los dones del Espíritu Santo. Es lo mismo que se ve hoy en día en la iglesiandad, en la cristiandad, en el catolicismo. En muchos lugares se ve un abuso de los dones del Espíritu Santo. Pero eso no cancela los dones. ¿Qué ha pasado con el diezmo? Ha habido un abuso. Han robado, se han hecho millonarios, pero eso no cancela el diezmo. Aleluya, bendito sea Yahweh. Pero ese no es el tema en este día, dice alguien por ahí. Qué bueno. Ok. Ahora mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 21. Hermano, ¿y en qué parte de la Torá usted me sustenta eso? Vamos a ver. Dice Pablo, está escrito en la Torá. Por otras lenguas y por labios extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice Yahweh. Y en Isaías 28:11, mire usted lo que dice, para que si usted es de los que se burlan, mejor cállese su boquita y no se esté burlando de nada. Dice Isaías 28:11, porque en lenguas de tartamudos, wow, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Ahí está. Hermano, pero ahí está hablando de idioma. Ahí no dice idioma, dice lengua de tartamudo. ¿Qué dice el tartamudo? Dice, yo voy para la casa. Dice, yo voy para la casa. Eso es lengua de tartamudo. Y extraña lengua hablará a este pueblo y no oirán.
Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Hoy usted está conociendo la verdad con respecto al don de lenguas. Y si quiere ampliar un poquito más, pues bueno, busque Jim Staley, lo que habla sobre las lenguas. Y va a recibir una instrucción bien nutrida. Yo lo escuché también y coincide con lo que yo estoy diciendo. Sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 14, el verso 22, dice: por tanto, las lenguas son señales para los incrédulos, no para los creyentes, mientras que la profecía es para los creyentes y no para los incrédulos. Está claro que Pablo está hablando de lo que es edificar nuestra vida personal y edificar la vida de la asamblea. Lo mejor entonces es respetar y hacer lo que Pablo dice aquí cuando hablan los profetas, que uno juzgue. Ahí nos podemos dar cuenta si es una imitación, si es una falsedad, y todo de acuerdo a la palabra. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Él sigue diciendo en el verso 23: así que si toda la asamblea se reúne y todos hablan en lenguas y la gente que no ha sido instruida o incrédulos entran y nadie interpreta, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y algún incrédulo o alguien que no haya sido instruido entra y se convence de pecado por todos, caerá bajo juicio por todos. Vamos a entender esto de la profecía. Profetizar es hablar de parte de Yahweh. Gracias, mi Rey, bendito sea tu nombre. Te supiera lo que me pasó ahorita, pero bueno, voy a seguir. Tal vez lo cuente al final, si no habla en la noche. Profetizar es hablar de parte de Yahweh. Decían los profetas: vino a mí palabra de Yahweh, diciendo esto y esto y esto. Y cuando es palabra de Yahweh que se profetiza, ¿no? Usted profiere, de ahí viene profetizar, profeta. Uno que está en proferir, en decir una palabra. Si la palabra que usted habla viene de parte de Yahweh, pues inmediatamente va a convencer a la gente de pecado. No es que en este tiempo hayan profetas como Jeremías, Elías. No, no hay profetas así ya. Pero sí hay el don de profecía. Y si alguien habla con el don de profecía, el fruto de ese don va a ser que hay arrepentimiento. Y que hay deseo de caminar en santidad. Y que la gente se queda compungida por los pecados que ha cometido. Eso es lo que hace Yahweh. A mí me llama la atención poderosamente. Hay hermanos que me han escrito, me han mandado audios diciendo: hermano, yo sentía que era el mismo Padre que estaba al lado mío hablándome cuando yo estaba escuchando el maná, y caí de rodillas y le pedí perdón y ayúdame a caminar en santidad. Eso es palabra que viene de parte de Yahweh. Por eso dice: se convence de pecado por todos y caerá bajo juicio por todos. Y los secretos de su corazón se dejan descubrir. Hermano, ¿y usted cómo sabía que yo estoy pasando por eso? Yo no sé nada, yo estoy predicando la palabra y sigo la inspiración del Rúa, del Espíritu, lo que Él me diga. Entonces Él es el que está sacando tus cosas a la luz. Algunos lo hace públicamente y con otros lo hace personalmente. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Los secretos de su corazón se dejan descubrir. Se postrará rostro en tierra y adorará a Elohim, diciendo: Elohim realmente está aquí entre ustedes. Eso es lo que hace una palabra que viene de parte de Yahweh. Aleluya. Dice el apóstol Pablo en el verso 26: ¿cuál es nuestra conclusión, hermanos? Que cuando sea que se reúnen, que todos estén listos con un canto de alabanza o salmo, con una enseñanza, con una revelación, o listo para usar el don de lenguas o dar una interpretación. O sea, si en la asamblea estás listo para usar el don de lengua que tú tienes, si tienes la interpretación, por la cual ya vimos que el que habla en lengua ore para poder interpretar. No dice busca un diccionario. Ah, papá, aleluya. ¿Ah? No dice busca un diccionario porque como es un idioma, esto no es idioma, es un lenguaje angelical. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh.
o alguno que esté listo para usar el don de lenguas o dar una interpretación, pero que todo sea para edificación. Sigue hablando Pablo aquí de lo que es en la asamblea. ¿Ok? Dice, el don de lenguas es ejercitado. Si el don de lengua es ejercitado, si alguien lo va a usar, Pablo pone orden. Dice que sea por 2 o a lo más 3. Y cada uno en su turno. Y que alguien interprete, porque esto es lo que conviene para la asamblea. No, que yo tengo un mensaje de parte del Padre, tengo un mensaje en lengua. Ok, siéntese. Usted tiene uno, empiece usted. Porque es para edificar la asamblea. Pero cuando es para ti mismo, hermano mío, o hermana que me escucha, habla en lengua sin detenerte para que te edifiques. Eso sí, habla en lengua o usa cualquier otro don, viviendo en santidad. Una vida respaldada por la santidad, por guardar los mandamientos y por hacer lo que el Padre ordena. Hermano, y si yo no hablo en lengua, entonces yo no soy del Padre. ¿Quién te dijo eso? Ya leímos nosotros que Pablo dice, ¿acaso todos hablan en lengua? No. ¿Acaso todos hacen milagros? No. ¿Acaso todos tienen el don de la enseñanza? No. ¿Qué dice la palabra? Anhelen los mejores dones, deseenlos fervientemente, deseen los dones ardientemente. ¿Para qué? Para que este mensaje sea efectivo en nuestros días. Porque hoy en día, hermano mío, la gente está aburrida, cansada de tanta religión. Tiene que haber demostración del Espíritu y de poder, como dijo el apóstol Pablo. Y Yahweh nos ha dado el Espíritu de santidad y nos está diciendo ahora que anhelemos los dones del Espíritu de santidad. Uno tiene este don, otro tiene el otro tiene aquel, y juntos hacemos el cuerpo del Mashiach. Aleluya. También dice Pablo en el verso 28, y si no hay nadie que pueda interpretar, entonces la gente que habla en lenguas se mantenga en silencio cuando se reúne la asamblea. Ellos pueden hablar para sí mismos o para Yahweh. Hermano, qué distante está esto de que sea un idioma humano. Está demasiado distante. Demasiado distante. De que se trate de un lenguaje humano. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Está hablando de lenguaje espiritual. Un lenguaje que dice la Escritura, lo leímos cuando empezamos, que el que habla en lenguas nadie le entiende. El que habla en un idioma, alguien le da a entender. Hombre, si tú estás hablando en francés y alguien hay por ahí que sepa francés, te va a entender. Pero con las lenguas espirituales no. Dice, el que habla en lenguas nadie le entiende porque habla misterios a Yahweh. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a la gente, sino a Yahweh, y nadie le entiende porque está pronunciando misterios por el poder del Ruach, por el poder del Espíritu Santo. Y dice el 4, una persona que habla en lenguas se edifica a sí misma, pero una persona que profetiza edifica a la asamblea. Usted está viendo ahí el propósito de este capítulo. Hablar del don de lenguas, necesario, y si tú no lo tienes, pídeselo al Padre. Anhélalo fervientemente, no solo ese, el de sanidad, el de milagros. ¿Para qué? Para, primero que todo, respaldado por una vida santa, predicar este mensaje como hizo Pablo. Pablo dijo, ni mi predicación ni mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. De eso está lleno el internet y está llena la tierra. Palabras de humana sabiduría. Dice Pablo, sino con demostración, bendito sea Yahweh, del Espíritu y de poder. Y eso es lo que el Padre me ha dado y es lo que yo hago. Y aunque ministremos desde acá, desde Panamá, a personas en el mundo entero, en sus casas sienten la presencia, en sus casas son sanados, en sus casas son convencidos por el Espíritu Santo. No dijo Yahshua, cosas mayores harán ustedes porque yo voy al Padre. Es porque Él mismo es el que está en medio de nosotros. Bendito sea su nombre.
Gracias, Maestro divino y precioso. Sigue diciendo Pablo en el verso 29, que 2 o 3 profetas hablen mientras otros pesan lo que es dicho. ¿Qué significa pesan lo que es dicho? Lo vas a poner en una balanza, pero ¿qué vas a poner en un lado? En un lado las Sagradas Escrituras y en otro lado lo que dijo ese profeta. Si es palabra de Yahweh se va a equilibrar, pero si no es palabra de Yahweh, ¡pum!, cae la palabra abajo y la mentira del profeta ese, mira, voló. Hay que pesarlo, hermano. Yo he visto tanto desorden y mal uso cuando se dio aquel falso avivamiento, llamado así avivamiento, allá en Toronto, Canadá. El pastor decía que eso era un avivamiento y las cámaras de televisión y la gente y el mundo entero quería ir a Toronto y quería tocar el avivamiento que había en Toronto. ¿Y qué pasaba en Toronto, hermano? Bueno, que oraban y la gente se caía en el suelo y cuando estaban en el suelo empezaban a hacer aullar como lobos, otros hacían guau, 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 ladraban, otros eran pajaritos, otros eran gatitos. ¡Qué tremendo el poder del Espíritu Santo! ¡Qué poder, hermano! ¿Dónde dice la Escritura que alguien lleno del Espíritu Santo va a hablar va a ser como gatito, o como perro, o como lobo aullando? Eso es mentira. Pero no pesan las cosas. Y por eso ha venido tanto engaño. Ese mismo pastor tenía en su congregación una supuesta profeta, entre comillas, 20 años menor que él, y él se enamoró de ella. Y un día ese falso pastor se levantó y dijo que el Espíritu le había dicho, no voy a decir ni de santidad ni santo, voy a decir nada más el Espíritu, porque no sé qué Espíritu le habló, pero no fue el de Yahweh. Que el Espíritu le había dicho que se divorciara de su esposa y se casara con esa profeta. Porque él era un apóstol y era la mancuerna perfecta, apóstol y profeta. Y se divorció de su esposa que había estado con él todo el tiempo, que nunca le había fallado. Y se casó con esta profeta 20 años menor que él. Eso es una aberración y es blasfemar contra la palabra. ¿Por qué pasó esto? Porque no pesan. La persona que propició o que soltó esta moda moderna de apóstoles y profetas, Rick Warren. Una vida con propósito, un libro que vendió millones y millones y millones de copias. Llegó este pastor donde él, y primero no lo aceptaban y después dijeron que el Espíritu Santo le dijo que lo aceptaran. Ese mismo Rick Warren, usted sabe lo que dijo, yo lo leí. Como se unió al movimiento ese ecuménico, y él se llama apóstol de apóstoles. Como se unió a ese movimiento ecuménico, llegó a decir que los hermanos católicos no adoran imágenes, que nosotros estamos confundidos. Como dice alguien por ahí, quieres quedar bien con Dios y con el diablo. Todo esto, ¿por qué pasa? Porque no pesan las cosas. ¿Cómo se pesa? De acuerdo a lo que dice la Escritura. Y yo le doy gracias a mi Padre por esas dos verdades que han puesto un pilar en mi fe. Quita tu mirada de toda experiencia religiosa pasada, presente y futura y pon tu mirada en mi palabra, fue lo primero. Y lo segundo que me dijo fue: una mala práctica no anula una verdad. Y eso es tan cierto, hermano, bendito sea Yahweh. Sigue diciendo Pablo, porque pueden profetizar todos uno a uno, con el resultado que todos aprendan y que todos sean alentados. O sea, Pablo está hablando de un orden en el uso de los dones. Y yo nunca vi eso en la iglesiandad. Es un desastre y un desorden, hermano. Y un pocotón de gente gritando cosas. Nadie entiende nada. Y eso es una locura. Pablo habla de un orden.
Yo creo en el uso de los dones, entendiendo que el Padre da el Espíritu Santo a los que le obedecen primero, respaldado con una vida de santidad y en el orden que está establecido en la Escritura. Hermano, yo tengo un mensaje en lengua con interpretación. Bueno, cállese y espere que el otro termine y entonces usted después va a dar el suyo. Y nosotros acá pesando a ver si es o no de la palabra. Esa es la forma bíblica. Aleluya. Verso 32 de 1 Corintios 14 dice: también el Ruach, espíritu de los profetas, está bajo el control de los profetas. Pues Yahweh no es un Elohim de confusión, sino de Shalom, como en todas las asambleas del pueblo de Yahweh. Lo predicamos. Y dice todavía, para terminar, los otros versos que hablan de la mujer en la congregación. No lo vamos a tocar ahorita porque no es el tema, pero cuando venga 2 Timoteo lo vamos a tocar. Dice el verso 39: así que mis hermanos, anhelen profetizar y no impidan el hablar en lengua. Aquí está claro. Anhela profetizar para que tú edifiques la asamblea, pero nunca dejes de hablar en lengua. Pablo dijo: le doy gracias al Padre que yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Oiga, hermano. Mira, cuando Pablo se encontró a aquellos hombres allá en Éfeso, nada más eran 12. Pablo le dijo: recibieron el Espíritu Santo. Cuando creyeron, dice: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Fuimos bautizados en la inmersión de Juan. Entonces Pablo le hizo la inmersión en el nombre de Yeshua. Cuando salieron les puso las manos y dice que hablaron en lengua y profetizaron. Que alguien me diga a mí que ahí se está hablando idiomas, porque había que convencer a quién, a los 12. Eran de diferentes idiomas los 12 que estaban ahí. No, hermano mío. Gracias a Yahweh por dejarnos ver las cosas con claridad. Así que, mis hermanos, anhelen profetizar y no impidan el hablar en lengua, pero que se haga todo en orden. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Abacados Yahweh, yo te doy gracias por tu amor y misericordia. Te doy gracias por hacernos entender tu palabra por tu Espíritu. Te pido, Padre mío, Padre bueno, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelva ya vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así sea la palabra que sale de tu boca. No volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén, amén y amén.